La A es la base. Pero la característica de esta base es que sí, solo sí, la base tiene que ser positiva y además tiene que ser diferente de 1. ¿Sí? Eso es lo que se pide. ¿Ok? Ahora miren, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el dominio, no se olviden ustedes que para calcular el dominio, f de x es igual a y. Entonces el primer paso es despejar y, ya está despejada. Segundo paso, ver que la variable x no esté afectada por ninguna restricción. No hay división por 0, no hay raíz par de números negativos, imaginarios o no reales y tampoco hay logaritmo. Por lo tanto, escuche bien, por lo tanto, el dominio de todas las funciones exponenciales son todos los números reales. ¿Ok? Ahora bien, cuando usted grafica una función exponencial, estas van a ser todas sus alternativas de gráfica. Observe usted. La función exponencial tiene esta forma. ¿Qué valores, en qué punto hay intersección al eje de las x? Fíjese bien, al eje de las y, perdón, cuando x vale 0. Si x vale 0, a la 0 vale 1. Entonces acá, corta, ¿en qué número corta? En el 1. Entonces, la gráfica, ¿sí?, de una función exponencial es esta, pero esta es cuando es mayor que 1, y obviamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, cuando la base es mayor que 1, siempre su gráfica va a tener esta forma. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando la base es menor que 1? Ahora mire, cuando la base, cuando la base es menor que, vamos al revés. Cuando la base es menor que 1, ¿sí?, esa es su gráfica, ¿sí? Tiene esta forma. Entonces, cuando la base está entre 0 y 1, esta es la gráfica de la función exponencial, ¿ok? Esta es la gráfica. Así. ¿Correcto? En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Si usted, por ejemplo, yo le doy un ejercicio, f de x igual a 2 elevado a la x, cuando usted grafique 2 elevado a la x, su gráfica va a ser esta de acá. ¿Sí? ¿Correcto? Súper fácil, mire. Digamos que queremos tabular, así cortito, x y y. No se olvide que el dominio es todo lo real. Yo puedo asignarle valores negativos. Pongámosle de menos infinito, pongámosle menos 2. Si x vale menos 2, esto es como si fuera y igual a 2 elevado a la menos 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay una propiedad que le dice, por ejemplo, usted tiene una propiedad de la función exponencial. Supongamos lo siguiente. Esto de acá, ¿cómo lo puedo escribir? Como 1 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, esto le da un cuarto. Cuando x vale menos 2, esto vale un cuarto. Es decir, 0,25. Cuando x vale menos 1, y vale 2 a la menos 1. Es decir, 1 sobre 2 a la 1. Es decir, 1 sobre 2, es decir, 0,5. Es un medio. Cuando vale menos 1, vale un medio. Vale 0,5. Cuando vale 0, 2 elevado a la 0 vale 1. Cuando vale 2, 2 al cuadrado vale 4, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando x vale menos 2, vale menos 0,25. Cuando vale menos 1, vale 0,5. Cuando vale 0, vale 1. Cuando vale 2, vale 4, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, aquí está tabulado. Este de acá, este de acá y este de acá. Están tabulados los pares, etcétera, etcétera, y ese es su gráfico. Bien, ahora fíjese bien, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero tabular ahora al revés? No se olvide que aquí la base vale 2, es mayor que 1, es este gráfico de acá, de la derecha. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo f de x es igual a un medio elevado a la x? A la base, a vale un medio, vale 0,5, menor que 1, entonces va a tener esta forma. Ahora usted lo que podría hacer es tabular también. ¿Sí? X y y. Aquí póngale menos 2, menos 1, 0 y 2 también.
Entonces, cuando usted grafique, va a tener esta forma. ¿Ok? Esta va a ser la forma de su gráfico. ¿Sí? La base es menos todo. Pero ahora observe las características de todas las funciones exponenciales. El dominio siempre es todos los reales. ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto la sombra de mi gráfica al eje de las X, siempre proyecta la sombra a todos los reales. Por ejemplo, mire, viene desde menos infinito la sombra, ¿hasta dónde va? Hasta el más infinito. Lo mismo este de acá. Menos infinito hasta el más infinito. Entonces, siempre, por definición, el dominio es todos los reales. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el codominio? Observe que la gráfica de la función, cuando se proyecta al eje de la y, siempre se proyecta del 0 para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Del 0 para arriba. Entonces, el codominio van a ser todos los reales positivos. O porque observe, no hay sombra de aquí para abajo. En el eje y solamente se proyecta esta sombra. Proyecta esto y esto proyecta de acá. Proyecta esto de acá y proyecta esto. Nada más. ¿Sí? Cualquier gráfica que usted agarre siempre proyecta, pero fíjese que acá nunca se corta la gráfica con el eje. Por lo tanto, por eso es positivo. O sea, son los reales positivos, los mayores que 0. Los reales positivos, intervalo abierto, 0 hasta más infinito. Ya usted sabe. ¿Ok? Entonces, por definición, ¿sí?, las funciones exponenciales tienen como dominio todos los reales y como codominio todos los reales positivos. Ahora bien, las funciones exponenciales tienen las siguientes propiedades. ¿Ok? Tienen varias propiedades. La primera propiedad es que a elevado a la x por a elevado a la y es a la x más y. Cuando la base es lo mismo, usted ya sabe, el exponente se suma. ¿Ok? Y después usted tiene una segunda propiedad que dice que a la x dividido a la y es igual a la x menos y. Y hay una tercera propiedad que le dice que a la x por y es simplemente a la x por y. Esas son las tres propiedades básicas, ¿sí?, de las funciones exponenciales. Pero no se olvide lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuánto vale a elevado a la 0? Vale 1. ¿Ok? ¿Cuánto vale 1 elevado a la 0? Vale 1. ¿Qué otros valores tenemos, por ejemplo? A elevado a la 1 vale A y así sucesivamente. Esos son los valores más comunes, por ejemplo, que se nos pueden presentar. ¿Sí? Y con esto, digamos, ya hemos resumido todo lo que es la función exponencial. Ok, complementando lo que acabamos de ver, las funciones exponenciales, vamos a ver sus inversas, que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son aquellas funciones cuya expresión matemática y igual a f de x, aquí es igual al logaritmo en base a de x. ¿Okay? ¿Cómo se lee esto? Logaritmo en base a de x. ¿Sí? Esta es la función logarítmica. Pero observe usted y recuerde que la base tiene que ser positiva y además tiene que ser diferente de 1. ¿Ok? Esa es la clave del éxito. Ahora bien, vamos a graficar las funciones logarítmicas. Vamos a hacerlo de este lado. Las funciones logarítmicas, ya van a ver ustedes, que les dije al comienzo, son funciones inversas de las funciones exponenciales. Y su gráfica de las funciones logarítmicas es esta de acá. Esa es la gráfica de la función exponencial. Perdón, función logarítmica. Pero esta gráfica es cuando a es mayor que 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, que el eje de las y no corta la gráfica al eje de las y. Pero fíjense, como no corta esta gráfica, este eje y pasa a ser su asíntota vertical. Generalmente, todas las funciones logarítmicas tienen asíntotas.
¿Y cuál es su asíntota? En este caso, la asíntota vertical es siempre su argumento, en este caso x. En otras palabras, el x lo iguala a 0. Entonces, en x igual a 0, que en este punto de acá, ¿sí? Usted traza su recta vertical, que da la casualidad que es el eje y, y ese es su asíntota vertical. Siempre es el argumento, ¿no? No se olvide, para calcular la asíntota hay que igualar a 0. Entonces, cuando x igualamos a 0, significa que ese valor es su asíntota vertical. Y este punto de acá es la intersección al eje de las X. ¿Ok? Entonces, siempre el logaritmo tiene esta forma. Ahora bien, pero fíjense bien, si hasta ahí lo estudiamos, ¿cuál sería el dominio de la función? ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el codominio de la función? Gráficamente hablando, fíjese bien, el dominio de la función, cuando usted proyecta, va a proyectar, fíjese, ¿de dónde va a proyectar la sombra? Mire, de acá, no todo esto de acá, todo esto de acá, ¿ok? Hasta el más infinito, pero ¿desde dónde? Como la curva no toca al eje de la Y, es desde cero abierto hasta más infinito, abierto, es decir, todos los reales positivos. ¿Correcto? En cambio, el codominio, para calcular el codominio, gráficamente, se debe proyectar la sombra al eje de la Y. Entonces, esto de acá. Además, no se olvide que esta gráfica se va abriendo así, digamos, así. Entonces, siempre le va a dar sombra desde el cero, desde el menos infinito hasta el más infinito le va a dar la sombra, ¿ok? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Quiere decir que el codominio es todos los números reales. Por lo tanto, ¿sí? La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Por ejemplo, fíjense, f de x igual a logaritmo en base a de x. Usted sabe que f de x es lo mismo que escribir y, ¿no? Y si y es igual al logaritmo en base a de x, yo quiero despejar x, a que me quede igual. Vamos a hacer un cambio primero, ¿ya? Para que usted lo vea bonito. Esto es el logaritmo en base a de x es igual a y. Por lo tanto, si le aplico el antilogaritmo, esto es x igual al antilogaritmo de y, que es a elevado a la y. ¿Sí? Entonces acá dice a elevado a la y. Entonces quiere decir que la x despejada es a elevado a la y. Entonces es una función exponencial. En otras palabras, el dominio de la función exponencial, ¿sí? El dominio, ¿sí? Es el codominio del logaritmo. Y el codominio de la función exponencial es el dominio del logaritmo. Son al revés. El dominio del logaritmo es el codominio de la función exponencial. El codominio del logaritmo es el dominio de la función exponencial, porque son inversos. ¿Ok? Ahora bien, supongamos que yo quiera graficar también la otra forma que me puede tomar la gráfica del logaritmo. La otra forma que me puede tomar la gráfica del logaritmo es la siguiente. Sería así. ¿Sí? ¿Ok? Para hacerlo de uno solo. Este de acá, esta gráfica, me va a dar ¿cuándo? Cuando la base A está entre 0 y 1, esa es la forma del logaritmo. En cambio, cuando la base es mayor que 1, esta es la forma gráfica del logaritmo. Pero siempre, cualquiera sea el valor que tome la base, siempre, ¿sí? El dominio va a ser los reales positivos y el codominio van a ser todos los reales. ¿Ok? Entonces, si yo quiero despejar la y, es así. Ok, ahora miren, existen dos tipos de logaritmos. Uno es el logaritmo decimal, o base 10. El logaritmo decimal, la base vale 10. ¿Ok? La base vale 10. Por lo tanto, si usted tiene, por ejemplo, y igual al logaritmo de x y quiere despejar x, entonces automáticamente usted tiene que x es igual a 10 elevado a la y. ¿Sí? Donde dice a, reemplaza por 10. Ahora bien, usted también puede tener el otro logaritmo que se llama logaritmo natural,
también llamado logaritmo neperiano. En el logaritmo neperiano la base vale e. ¿Ok? La base vale e. Ahora bien, también el logaritmo tiene sus propiedades. Vamos a borrar un poquito para tener espacio. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? Usted ya las conoce, ya lo hemos visto, pero vamos a decir. Primera propiedad. Usted tiene el logaritmo del producto. Logaritmo de x por y es igual al logaritmo de la suma, logaritmo de x más el logaritmo de y. Yo ahí estoy suponiendo que la base del logaritmo es 10, pero si la base del logaritmo es a, cualquier número, entonces póngale así simplemente a. ¿Ok? El logaritmo del producto es el logaritmo de la suma, usted ya lo sabe bien. Y después tenemos una segunda propiedad, que es el logaritmo del cociente x sobre y. El logaritmo del cociente es el logaritmo de la diferencia. Entonces el logaritmo de x menos el logaritmo de y. ¿Ok? Estoy suponiendo que la base es 10. Si la base es a, simplemente usted le pone a. Y tiene una tercera propiedad, que le dice que el logaritmo de x elevado a la y es igual a y por el logaritmo de x. Obviamente, si usted quiere hacerlo, cambiar la base, lo pone así. ¿Ok? Básicamente esas son las tres grandes propiedades del logaritmo. Ahora, ¿qué pasaría si usted, por ejemplo, quiere cambiar de base? Supongamos que usted tiene el logaritmo de n en base b. Es como que yo le diga, a ver, calcúleme el logaritmo de 87 base 5. ¿Cómo lo calcula él? Su calculadora no le permite calcular. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Es cambiar de base. Esto es igual al cociente del logaritmo de n dividido del logaritmo de b. ¿Ok? En el caso de su ejemplo, sería, el numerador sería el logaritmo de 87 dividido el logaritmo de 5. Y es así como cambia la base al logaritmo. ¿Okay? Ahora hay algunos valores que también usted lo tiene que considerar. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Vamos a borrar acá, ¿ya? ¿Cuánto vale, por ejemplo? Supongamos que yo le digo el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, ahora su cálculo ahorita, vale 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo de 10? Usted me dice 1, pero cuando hace el logaritmo de 10, la calculadora se lo hace directamente a la base 10. En otras palabras, cuando usted tiene el logaritmo de a en base a, por definición vale 1, que es como el caso de este ejercicio de acá. Este logaritmo de 10 vale 1, pero en realidad el logaritmo de 10 en base 10. ¿Ok? Y después tiene otro valor que le va a servir a usted, que es el famoso logaritmo de 0. Si usted agarra su calculadorita, le va a dar error, pero ese logaritmo de 0, nosotros lo vamos a trabajar como si fuera menos infinito. ¿Ok? Y básicamente, estas son todas las propiedades del logaritmo. Ok, chicos, ahora vamos a trabajar lo que hemos aprendido de forma teórica. Vamos a resolver este ejercicio. Yo le doy f de x o y, ustedes saben que es lo mismo. Este ejercicio, que dice y igual al logaritmo natural de x cuadrado más x menos 2. Entonces, lo primero que yo quiero calcular es el dominio. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se calcula el dominio de la función? Para calcular el dominio de la función, usted tiene que despejar y. Ya está la variable y despejada. Segundo paso. Ver que la variable x no esté afectada por ninguna restricción. Evidentemente aquí está afectada por una restricción. Y es por la restricción del logaritmo. Entonces tiene que levantar la restricción con una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo que está dentro del logaritmo, que es x cuadrado más x menos 2, que se llama argumento, ¿cómo tiene que ser mayor que 0? Cuando usted hace esto, ¿esto qué es? Una cuadrática, pero mayor que 0, es una inecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve esta inecuación cuadrática? Única y exclusivamente por la regla de los signos. ¿Ok? Para hacer la regla de los signos, usted tiene que hacer un procedimiento paso a paso. Paso 1, igualar a 0. X cuadrado más x menos 2.
igual a 0 para buscar raíces. Entonces, le busca su raíz. Esto es x más 2 por x menos 1 igual a 0. Más 2 menos 1 es más 1. Más 1 veces x. Más por menos, 2 por 1, 2, menos 2. La suma le tiene que dar más 1 y el producto le tiene que dar menos 2. Y efectivamente es esto de acá. Entonces, observe usted acá que x más 2 vale 0 o bien x menos 1 vale 0. Cuando usted dice x más 2 vale 0, el 2 que está sumando pasa a restar, ahí tiene usted una raíz. Y acá tiene la otra raíz, ¿no? Este 1 que está restando pasa a sumar, x igual a 1. Entonces usted ahí tiene sus dos valores de raíz. Entonces, la primera raíz es menos 2 y la otra es 1. Siempre va de menor a mayor porque es una recta real que viene del menos infinito al más infinito. Entonces observe usted que acá tiene tres intervalos, ¿no? 1, 2 y 3. El intervalo 1 va de menos infinito a menos 2, el 2 va de menos 2 a 1 y el 3 va de 1 al más infinito. Paso siguiente, asignamos un valor que no sea raíz. Vamos a decir 0. ¿Qué pasa si x vale 0? ¿Sí? Se reemplaza en la ecuación original acá. Entonces esto es 0 al cuadrado más 0 menos 2 tiene que ser mayor que 0. Esto es 0 y esto es 0. Usted llega a que menos 2 es mayor que 0. Pregunta. Menos 2 es mayor que 0. ¿Falso o verdadero? Falso. Y a la china, ¿no? Falso. Esta proposición me dio falso porque yo asigné un valor que era 0. Ahora este 0, ¿en cuál intervalo está? El 0 no está en el intervalo 1, no está en el 3, está en el 2, porque está entre el menos 2 y el 1. Entonces este intervalo también es falso. Por la regla de los signos hay que alternar. Si este es falso, el sobre es verdadero. Si este es falso, el de la izquierda es verdadero. Entonces observe usted que el dominio no se lo ve tan fácil. Entonces el dominio de la función son todos los intervalos verdaderos, que es menos infinito, menos 2 abierto, unión, abierto, 1 más infinito. ¿Ok? Perfecto. Ese es el dominio. Ahora vamos a calcular el codominio. Vamos a ver si entra aquí abajito. Vamos a calcular el codominio. ¿Ok? Codominio. Porque después tiene que cuadrar con su gráfico. Para calcular el codominio hay que despejar la variable x. Entonces, para despejar la variable x hay que aplicar el antilogaritmo, ¿no? La inversa, si usted tuviera, mire así, si usted tuviera y igual al logaritmo de x, quiere despejar x, vamos a intercambiar. Esto es lo mismo que hacer el logaritmo natural de x igual a y. Quiere despejar x, hay que aplicar el antilogaritmo para que se elimine con logaritmo. Entonces, quedaría x igual a e a la y despejado, ¿no? Entonces, hacemos el mismo procedimiento acá. Entonces, yo tengo e a la y igual a x al cuadrado más x menos 2. ¿Ok? Ahora, para despejar x, tengo que igualar a 0. Entonces, yo tengo que 0 es igual a x al cuadrado más x menos 2 menos e a la y. Recuerda que ya hemos hecho de esto. Si fuera y pasa a restar. Entonces, ya tengo la ecuación de la cuadrática. Observe que la ecuación de la cuadrática va a poner acá. A, la que acompaña a la x cuadrado, vale 1. B, la que acompaña a la x también vale 1. Y C vale menos 2 menos e a la y. Entonces usted despeja x. Cuando despeja x, ¿sí?, le da menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c por menos 2 menos e a la y. Dividido 2. ¿Ok? Ahora hagamos cálculo. Este es menos 1 más menos. Menos por menos más, le da 4 por 2, 8 más 1, 9. Menos por menos más, 4 por y, 4e elevado a la y. 4e elevado a la y. ¿Ok? Dividido 2. Y esta es la famosa x despejada, ¿no? Ahora fíjense bien. Ahora vamos a, ya despejé x. Una vez que despejé x, hay que ver si está afectada por alguna restricción, evidentemente por la raíz. Entonces vamos a levantar la restricción con una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo que está dentro de la raíz 9 más 4e a la y
¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí, si usted observa, nunca hay problema de raíz. No hay problema. Nunca. Quiere decir que esto siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Por lo tanto, yo puedo decir que el codominio es todo lo real. Pero supongamos que usted dice, no lo entiendo, trabájelo, despeje Y. Bueno, vamos a despejar. Entonces 4 le da la Y mayor o igual que este 9 que está sumando pasa a restar. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aplicamos el logaritmo natural de E. Al aplicar en ambos lados, logaritmo natural de E a la Y le quedaría Y mayor o igual que logaritmo natural de menos 9 cuartos. Y esto no existe, porque no existe el número natural de un número negativo. Por lo tanto, quiere decir que lo de adentro de la raíz nunca se hace negativo. Traducido en castellano, esto quiere decir, vamos a escribirlo acá, que el codominio de la función siempre será todos los números reales. ¿Ok? Todos los números reales. Nada más. Ahora vamos a seguir trabajando. Cuestión de espacio hacemos esto. Ahora vamos a ver algo que es clave. Algo que es clave acá son sus asíntotas, porque yo le he dicho que las funciones logarítmicas siempre tienen asíntota. Es más, asíntota vertical. Asíntota, tiene asíntota vertical. Para calcular la asíntota vertical hay que despejar la variable y, ya está despejada. Y el argumento del logaritmo, que en este caso es x cuadrado más x menos 2, tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted hace, esto es lo que ya lo hemos hecho, esto es x más 2 por x menos 1 igual a 0, más 2 menos 1 más 1, más por menos menos, 2 por 1 menos 2. Entonces usted tiene x más 2 vale 0, sí, solo si x vale menos 2. X menos 1 vale 0, sí, solo si x vale 1. Entonces usted ahí tiene sus asíntotas verticales. Va a tener dos asíntotas verticales, menos 2 y 1. Y el último valor que usted necesita para calcular y después graficar el dominio, el logaritmo, es calcular las intersecciones. ¿Sí? Calculamos las intersecciones y ya nos damos por realizado. Ya aprendimos a trabajar con logaritmos, lo más difícil. Para calcular la intersección hay dos tipos de intersección, al eje X y al eje Y. Al eje X. Para que haya intersección al eje X, Y tiene que valer 0. Y fíjese dónde ya lo tenemos la variable Y, acá. Acá. Entonces, me voy a la X despejada, porque ahí tengo el valor de Y igual a 0. Entonces, X va a ser igual a menos 1 más menos, raíz de ¿quién? 9 más, escuche bien, aquí es 4 por E a la 0, porque Y vale 0. Y esto es 2. Entonces, X es igual a, se lo voy a escribir de nuevo para que lo entiendan, menos 1 más menos, E a la 0 es 1, por 4, 4. Entonces usted tiene acá 9 más 4 dividido 2. De aquí usted va a sacar dos valores de intersección. Uno cuando es positivo el signo y otro cuando es negativo el signo. Yo me pongo el trabajo de calcularlo y estos son los valores que yo encontré. X igual a 1,30 y el otro X igual a menos 2,30. Intersección al eje X. ¿Sí? ¿Correcto? Es la intersección al eje. Ahora veamos la intersección al eje Y. Al eje Y. Para que haya intersección al eje Y, X tiene que valer 0. Ahora nos vamos acá, a su ejercicio original. Entonces usted tiene Y igual, logaritmo natural de 0 al cuadrado, más 0 menos 2. Esto es Y igual al logaritmo de menos 2. Porque 0 al cuadrado es 0 y 0 es 0. Entonces acá, usted, como no está definido este número, usted le pone no existe, pero no existe ¿qué? Intersección al eje. ¿Ok? Por lo tanto, con eso ya usted puede graficar. Vamos a ver si lo hacemos en miniatura para que entre. Entonces lo que usted va a hacer es esto.
Lo primero que necesita graficar son sus asíntotas verticales. Tiene dos asíntotas verticales, -2 y en 1. Entonces pongámosle en 1. La vamos a puntear. Es una recta, yo debería hacerlo recta, que no tengo más color. Y la otra es así. Perfecto. El valor de acá es 1, que es este de acá, y este otro de acá es -2. Ahí están sus dos asíntotas verticales. Entonces no se olvide que esto, la gráfica de logaritmo es así, miren. Así. Y la gráfica de logaritmo le da así. Y este es su gráfico de logaritmo. Pero ahora observe un detalle. El detalle es el siguiente. Que la gráfica o la curva del logaritmo corta en este punto al eje X y en este otro punto también al eje X. ¿Y cuáles son estos puntos? Estos que encontramos. Este de acá es 1,30 y este de acá es -2,30. ¿Sí? Ahora bien, con todo lo que hemos hecho, veamos si está bien. Vamos a proyectar la sombra al eje de la X. Cuando proyectamos la sombra, ¿sí? Y esto de acá, observe que no se corta, por lo tanto, toda esta es mi área sombreada, menos el -2 sería de menos infinito hasta -2 abierto, que es esto de acá. Fíjese que entre -2 y 1 no hay gráfica, no hay nada que da sombra al eje de la X, no pasa nada. Pero pasando el 1, sí, aquí no se corta, por lo tanto es 1 abierto. Entonces sería 1 abierto al más infinito, que es lo que dice acá. Eso es el dominio. Ahora el codominio, no se olvide que la gráfica o curva se abre así, ¿no? Se abre, se va abriendo. Entonces cuando yo proyecto al eje de las Y, fíjense que me va a proyectar desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito, es decir, todos los números reales. ¿Ok? Con esto hemos trabajado un ejercicio, digamos, no tan fácil, ¿sí? Ok, chicos. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. Dice el ejercicio y o f de x, que es lo mismo, es igual al logaritmo de x al cuadrado menos 4. Vamos a trabajar buscando el dominio. ¿Sí? Aquí es igual el dominio de la función. No se olvide, hay que despejar y, ya está la variable y despejada. Segundo, ver que la variable x no esté afectada por ninguna restricción. Aquí está afectada por el logaritmo. Entonces hay que levantar la restricción del logaritmo con una condición. ¿Cuál es la condición? Lo que está dentro del logaritmo, que se llama argumento, ¿cómo tiene que ser mayor que 0? Pero cuando usted hace esto, esta es una inecuación cuadrática. No se vaya a olvidar de ese detalle. Mírele al exponente de la x, es cuadrática. Único camino, regla de los signos. No se me olvide de eso. Para hacer por regla de los signos, paso 1, igualar a 0. Paso 2, buscar su raíz. Esto es lo mismo que hacer x menos 3 por x más 3 igual a 0. Entonces usted acá tiene sus raíces en x igual a 3 y x igual a menos 3. ¿Ok? O si no, la forma más fácil, ¿no? Fíjese, dice x cuadrado menos 9 igual a 0. Este 9 que está restando pasa a sumar, x cuadrado igual a 9. Entonces x igual a más menos la raíz cuadrada de 9. Pero la raíz cuadrada de 9 es 3, entonces más menos 3. Que es lo que hicimos acá. O si no, lo hace por el caso 6 de factorización. ¿Ok? Por donde usted le guste. Esto es matemática. Tiene diferentes caminos para llegar a la misma respuesta. Entonces ya tenemos las raíces. Vamos a dibujar las raíces de la recta real. Menos 3 y 3. Por lo tanto, si tenemos dos raíces, tenemos 3 intervalos. Ese detalle no se olvide. Esta recta real viene desde menos infinito al más infinito. ¿Sí? El primer intervalo viene de menos infinito a menos 3 abierto, porque es mayor que 0. Si fuera mayor o igual, sería cerrado. Segundo, menos 3, 3. Y tercero, 3 más infinito. Siguiente, asignamos un valor. ¿Qué pasa si x vale 0? ¿Puedo asignar 0? Puedo, porque 9 es raíz. Entonces reemplazo la ecuación original. 0 al cuadrado menos 9 es mayor que 0. 0 al cuadrado de 0. Entonces usted tiene que menos 9 es mayor que 0. Pregunta. Menos 9 es mayor que 0, falso o verdadero. Falso. De aquí a la luna. Ahora, ¿dónde está el 0?
1, 2 o 3. Está en el 2. Está entre el menos 3 y el 30. Entonces también ese es falso. Por la regla de los signos hay que alternar. No pueden haber dos intervalos verdaderos o dos falsos. Tiene que siempre alternar. Y listo, ya está. Ahora el dominio de la función. El dominio de la función, ¿sí? Son los intervalos verdaderos, que es menos infinito al menos 3 abierto, unión 3 abierto al más infinito abierto. Eso es el dominio. Vamos a poner acá con negrilla. ¿Sí? Esto es el dominio. ¿Ok? Ahora vamos al inciso B. Codominio. Para calcular el codominio hay que despejar la variable x. Entonces, para que usted lo vea bonito, lo que está a la derecha lo voy a poner a la izquierda. Voy a escribir acá primero, ¿sí? Miren, esto es logaritmo de x cuadrado menos 9 igual a y. La única forma de eliminar el logaritmo es con su antilogaritmo. Se lo voy a poner bien para que usted lo vea. Esto es. Pero ¿cuál antilogaritmo? Es antilogaritmo natural. ¿Ok? Es el antilogaritmo natural ¿de quién? Del logaritmo natural de x cuadrado menos 9. Entonces, en ambos lados tengo que multiplicar por su antilogaritmo natural. ¿Antilogaritmo natural de quién? De y. Entonces aquí lo va a ver bien usted el despeje. ¿Sí? Este antilogaritmo natural se elimina con este. Entonces, ¿qué me queda acá? X cuadrado menos 9. Y a la derecha, el antilogaritmo natural, el logaritmo es su base, que sería e elevado a la y. Por lo tanto, x cuadrado, este 9 que está restando, pasa a sumar 9 más e a la y. Por lo tanto, x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 más e elevado a la y. Y esta sería la variable x despejada, que lo vamos a poner aquí abajo. Entonces, x es igual a más menos raíz cuadrada de 9 más e elevado a la y. Segundo. ¿Ok? Entonces, x ya lo tenemos despejada, es la raíz cuadrada de 9 más e a la y. Ya está la x despejada. Una vez que despejo x, que es el primer paso para calcular el codominio, hay que ver si está afectada por alguna restricción. Evidentemente, hay la restricción que es de la raíz. Entonces, hay que levantar la restricción con la condición. ¿Cuál es la condición? Que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y esto siempre es mayor o igual que 0. Siempre, siempre. Siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, el codominio de la función van a ser todos los números reales. ¿Ok? Insisto de nuevo, yo quiero despejar, esto es e a la y mayor o igual que menos 9. Aplico logaritmo, esto sería y por el logaritmo de x que vale 1 mayor o igual que el logaritmo de menos 9. Entonces esto no existe. Quiere decir que no va a tener restricción con la raíz par. Por lo tanto, el codominio es todos los números reales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que calculamos eso, ahora vamos a calcular lo que hicimos antes. Vamos a calcular podemos calcular simetría acá también. Está bien. A ver, vamos a calcular, vamos a borrar esto de acá. Vamos a calcular las intersecciones, que es lo más difícil, digamos, ¿sí? Intersección. Para calcular las intersecciones, vamos a calcular al eje X. Para que haya intersección al eje X, obligatoriamente Y tiene que valer 0. Ahora, ¿dónde se va? A la Y o a la X despejada. Pero me conviene irme a la X. Entonces, porque ahí está la Y. Entonces, X es igual a más menos raíz de 9 más E elevado a la 0. Porque no se olvide que E elevado a la 0 vale 1. Entonces, esto es X igual a más menos raíz de 9 más 1. Porque E a la 0 vale 1 más 9. Esto de acá le queda la raíz cuadrada de 10. Entonces observe usted que tiene dos intersecciones. Entonces hay una intersección, un punto de plano, cuando x vale la raíz de 10, y vale 0. Hay un segundo intersección cuando x vale menos la raíz de 10, y vale 0. La raíz de 10 y la raíz de 9 es 3, la raíz de 10 es más de 3, ¿no? 3, y pico. Ahora vamos a la intersección al eje Y. La intersección al eje Y, x tiene que valer 0. Ahora, ¿dónde se va la x? Acá lo tiene.
Entonces y es igual al logaritmo de 0 al cuadrado menos 9. Entonces y es igual al logaritmo de menos 9. Entonces esto no existe, no está definido. Por lo tanto, no existe intersección al eje Y. Ahora vamos a calcular sus asíntotas. A, B, C, D, asíntotas. Para calcular la asíntota, la única asíntota que tiene el logaritmo es la asíntota vertical. ¿Y qué hay que hacer? El argumento, igualarlo a 0. ¿Cuál es el argumento? Lo que está dentro del logaritmo. Igual a 0. Cuando usted lo iguala a 0, x cuadrado es igual a 9. Entonces usted tiene que x es igual a más menos 3. ¿Sí? Porque cuando x cuadrado es igual a 9, x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9. Entonces, raíz cuadrada de 9 es 3 más menos 3. ¿Ok? Y listo. Esto es simétrico. Porque la simetría no hay espacio, lo vamos a dejar para adelante. Veamos si ya podemos graficar. Claro que sí. Primero vamos a hacer las respectivas curvas reales. Y lo primero que hacemos es copiar las asíntotas. ¿Cómo está la asíntota vertical? Tiene dos asíntotas verticales, menos 3 y el 3. Aquí hay una y aquí hay otra. ¿Cuáles son los valores? Este vale 3 y este vale menos 3, que son sus asíntotas, este y este. ¿Ok? Ahora las intersecciones. Fíjense que no hay intersección al eje Y, no corta, solamente al eje X. Entonces, su gráfica va a ser esta de acá, similar a la anterior. Esto va a ser así. Y esto va a ser así, ¿ok? Perfecto. Observe el siguiente detalle. Esta curva corta el eje de la X. ¿Cuánto vale esto? Raíz cuadrada de 10. ¿Y cuánto vale esta otra intersección menos la raíz cuadrada de 10? Que es un poquito más de 3 y un poquito más de 3 menos y pico, ¿ok? Y listo. Ahora veamos si cuadra. Para calcular el dominio hay que sombrear el eje de la X. ¿Desde dónde está sombreado? Desde menos infinito hasta acá, hasta el menos 3 abierto. El menos infinito al menos 3 abierto. Unión, esto de acá da sombra y esto de acá también da sombra. Pero como la curva no se corta con la asíntota, entonces el 3 no está incluido en la sombra. Pero el 3 abierto sí, el 3,0001. Entonces el 3 abierto es más infinito. Es esto de acá. ¿Sí? Y el codominio, para proyectar al eje de la Y, no se olvide que este es el eje de la Y. Entonces, cuando proyecta, siempre va a proyectar toda la recta real, que viene del menos infinito al más infinito. Y es así como se calcula la gráfica. ¿Ok? Bien, o sea que está perfecto. A ver, un detallecito más. Vamos a calcular una cosita más que y vamos a dejar para de último. Y vamos a calcular precisamente la simetría. ¿Sí? Fíjense que va a haber simetría al eje de la Y. ¿Está bien? Hay simetría al eje Y, se lo ve gráficamente. Entonces vamos a hacer eso. Simetría. Simetría. Entonces vamos a calcular al eje Y. Al eje Y. La gráfica de una función es simétrico al eje Y si solo si la f grande de xy es igual a f grande de menos xy. Y la f grande es simplemente esto que está a la derecha de igualdad pasar a la izquierda, nada más que eso. Entonces la f grande es y menos logaritmo natural de x cuadrado menos 9. Y lo que está a la derecha es exactamente lo mismo, pero donde dice x le va a poner menos x. Entonces sería y menos logaritmo, aquí voy a usar corchete, ¿ya? Para que menos x al cuadrado menos 9. Usted sabe que x al cuadrado es exactamente igual a menos x al cuadrado, que es lo que ocurre acá adentro del argumento del logaritmo. Por lo tanto, significa decir que esta igualdad verifica. Por lo tanto, sí existe simetría al eje de la Y, que usted lo puede ver gráficamente. Ahora, la simetría al eje X y al origen se lo dejo para usted. Pero vamos a llegar a la conclusión que no existe simetría al eje X y tampoco hay simetría con respecto al origen, porque gráficamente no se puede ver. Y con esto cerramos todo lo que es ejercicio de logaritmo.